Ahí, arranqué la grabación. Estamos acá. Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya pasó la parte fea. Bueno, como siempre, cualquier cosita nos preguntan, ¿sí? Revisen bien el parcial, nos escriben, tipo, che, me parece que esto está bien, está mal, lo que haga falta, ¿sí? Bien. Dicho eso, hoy tenemos clase, algoritmos randomizados 2, ¿sí? Estuvimos la clase pasada viendo un poquito de algoritmos randomizados, la clase de hoy va a conectar un poquito con eso, con el resto de la materia, pero en definitiva vamos a hablar de algoritmos que en algún lado de su ejecución hacen algo al azar. ¿Bien? ¿Quedó alguna pregunta de lo que dio Martín la vez pasada? Todo súper claro. Bien, entonces, vamos a hablar primero de un tema que ya deberían saber, diccionarios y hashing. Entonces, ¿para qué sirven los diccionarios? Guardar pares, clave, valor y no de uno. Guardar cosas muy rápido, tal cual, pares, clave, valor, lo que haga falta, pero la idea es que se pueden hacer muy rápido con los diccionarios. Entonces, por ejemplo, decimos más formalmente, para un gran universo de U elementos, un diccionario nos permite, bueno, quitando lo que es crear, todo lo demás en uno de uno. Guardar un elemento, buscar un elemento, saber si pertenece al elemento. Todas estas operaciones lo más rápido posible, ¿sí? Si nosotros supiéramos que ese universo de U elementos son todos números del 0 al 100, ¿qué podemos hacer? Yo quiero tener una estructura que opere como un diccionario, pero sé que todos los elementos tienen valores del 0 al 100. Un arreglo de 100 elementos. Un arreglo de 100 elementos e indexar ese arreglo de 0 a 99 con esos 100 elementos y poder... Claro, eso es lo más rápido posible, buscar rapidísimo dentro del arreglo, sí. La idea de los diccionarios aparece cuando incorporas el hecho de que el universo de elementos puede tener una gran cantidad de elementos, cosa que capaz no entra en memoria o no sería práctico tener un arreglo con toda esa cantidad de elementos, sabiendo normalmente que con la cantidad de elementos que operás típicamente es menor que la cantidad de elementos que existen en el universo. Ok. ¿Ya tenés tu parcial? ¿Lo busco? ¿Sí? ¿Tu nombre? Ah. No hay problema. Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, lo decía, para un universo de n elementos lo podemos hacer, pero con un arreglo de n posiciones. Para un universo muy grande de U, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿sí? Típicamente lo que viene en algoritmos 2, usar diccionarios y aprovechar esto del hashing, las funciones de hashing, etc. Vamos a adentrarnos un poquito en eso. Los diccionarios resuelven este problema, ¿sí? Mediante una función que transforma el elemento U a un valor numérico, posición de un arreglo, que es la función de hashing, ¿sí? Modifica desde el dominio del problema, que es el universo de elementos, pasa a un numerito que te dice en qué posición tiene que estar en el arreglo. El problema es que eso puede tener colisiones, ¿sí? Entonces, el universo será n-1 para iniciar la tabla, y sería genial, sería estupendo que si vos le das elementos diferentes U y B, entonces las funciones de hashing den soluciones distintas, den valores distintos, ¿sí? Si eso no sucede, existe lo que se llama una colisión, ¿está bien? ¿Por qué esto que nosotros deseamos es imposible? Que para todo U y B diferente, la H de U es distinto de H de B. Tengo un universo de elementos, le aplico funciones de hashing, me gustaría que sean siempre distintas, pero a veces son iguales y hay una colisión. ¿Por qué hay colisiones? ¿Cuál es el problema? Depende de la función de hashing. Depende de la función de hashing. Porque no es infinito el espacio. Porque no es infinito el espacio. Claro, yo tengo un universo de elementos muy grande, una cantidad de elementos muy grande, seguramente más de n elementos. Si yo quiero que todos los elementos den un número distinto entre 0 y n-1, se me acaban los números, ¿sí? Si tengo muchos elementos en U, no pueden dar todos distintos. Entonces, necesariamente las colisiones son un fenómeno que existen, son inevitables. Lo que nosotros quisiéramos es que haya la menor cantidad de colisiones posibles. ¿Bien? Pero en el momento en el que la cantidad de elementos en el universo es mayor a n, necesariamente las colisiones existen, ¿sí? En cualquier momento es el teorema de las palomas y los nidos. Bien. Entonces necesitamos que nuestras funciones hashing distribuyan bien los elementos en el universo, ¿sí? De la mejor manera posible
en las n posiciones de nuestra tabla de hash. Bueno, tenemos una tabla de hash, n posiciones, y nos gustaría que los elementos que aparezcan del universo se distribuyan lo mejor posible. ¿Sí? Además, acá hay un problema aún mayor, ¿sí? Que decimos, bueno, mira, yo tengo mi función de hashing, funciona bastante bien, la verdad que típicamente tira los elementos en lugares bastante diferentes. ¿Sí? Y acá hay algo que tenemos que hablar, que es algo de programación de adversarios, ¿sí? Adversarial. Es un tema de que alguien puede ver mi código y decir, ¿sabes qué? Va, hace unas cuentitas y dice, toma, trabaja con estos elementos. ¿Sí? Para cualquier universo donde la cantidad de elementos es mayor a n al cuadrado, ese adversario puede seleccionarme n elementos tales que todos caigan en la misma posición y colisionen. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, si yo tengo n posiciones, existe la posibilidad de que cada posición tenga n elementos, tal que la cantidad de elementos es n cuadrado. ¿Sí? Imagínense una matriz, n filas, n columnas. Cada posición de las n posiciones podría tener n elementos, eso es lo que me garantiza el hecho de que sean n cuadrado de elementos. Y esa persona que está molestándome a propósito, decir, a ver tu función de hash, te molesto, soy tu adversario en el sentido de que busca los n elementos que hace que cada búsqueda e inserción tarde O de n. ¿Por qué? Porque buscó cuáles eran los elementos que colisionaban todos. Se puede hacer para una función de hashing en particular. ¿Sí? Alguien ve mi código y dice, ah, mira, estoy usando esta función de hashing, metele estos elementos y me hace explotar el hash. ¿Sí? Termina funcionando como si fuera una lista enlazada de búsqueda lineal en O de n o un arreglo desordenado, donde buscan todo en O de n dentro del arreglo. ¿Sí? Para solucionar eso, vamos a ver qué podemos hacer. Bien, funciones de hashing. ¿Qué cosas suelen hacerse? ¿Sí? ¿Qué típicas funciones de hashing? Que vamos a empezar por las que está mal utilizar, no es bueno utilizarlas. Por ejemplo, podríamos usar los primeros bits de cada elemento. Yo digo, bueno, los elementos tienen cierto tamaño, están en un universo U, agarra una cantidad de bits que coincida con el tamaño de la tabla, ¿sí? Entonces lo puedo indexar, agarro cualquier elemento, agarro esos bits y ya sé en qué posición de la tabla cae. Eso sería una mala función de hashing. ¿Por qué? Porque siempre en el dominio del problema puede darse que esos bits que yo estoy agarrando tengan un significado en el dominio del problema que haga que se repitan típicamente. Por ejemplo, si el dominio del problema es la altura de la gente, los primeros bits, si yo agarro, van a ser siempre la altura 1, algo o 2, algo. Típicamente se van a repetir mucho. Entonces, ¿qué va a generar eso? Un montón de colisiones. ¿Sí? Por eso no está bueno, por ejemplo, usar ciertos bits, porque en el dominio del problema esos bits podrían tener el mismo valor con frecuencia. Tomar siempre el módulo de n. ¿Sí? Esto, simplemente tomar el módulo de n tampoco está bueno, especialmente cuando n es cercano a potencias de 2, porque en definitiva sería agarrar una cantidad de bits, pero es lo mismo, de nuevo. Siempre que tomamos módulo de n es como cuál es el excedente respecto a algún valor. Y eso, dentro del dominio del problema, podría ser algo que se repite mucho. Entonces, no está bueno usarlo. Y lo mismo, cualquier selección fija de cualquier cantidad de bits puede estar haciendo que yo me estoy trayendo algo del dominio del problema que se repite mucho. Si siempre que me traigo algo del dominio que se repite mucho, estoy generando que mi función de hashing me dé valores repetidos y muchas colisiones cuando no hace falta, y eso generaría una mala distribución. Lo mismo, tomar siempre el módulo de P para algún número primo, ¿sí? No necesariamente funciona siempre, o sea, no estaría tan mal, pero no funciona tan bien, por ejemplo, para primos cercanos a potencia de 2. ¿Sí? Siguen dando valores cercanos a la toma de ciertos bits. Entonces, bueno, descartando todas estas opciones que son triviales, pero no funcionan tan bien, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Por ejemplo, podemos usar funciones que hayan sido probadas para funcionar a nivel empírico. No sé si vieron alguna función de hashing de las que típicamente se usan, que empiezan haciendo shifts a derecha, a izquierda, dividen por 5, multiplican por 703, hacen cosas raras, agarran números cualquiera y empíricamente funcionan, entonces se usan, ¿sí? Pero nosotros queremos hacer algo un poquito mejor, sería probar teóricamente que estamos escribiendo buenas funciones de hashing. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo crearlas teóricamente. Entonces, definiciones. Al insertar un elemento U, tomamos h de U con un valor al azar entre 0 y n-1. ¿Sí? Perdón. Vamos a escribir la mejor función de hashing de todas. Y aparte, como estamos en la clase de random, vamos a hacer cosas aleatorias, ¿no? Entonces empecemos así. A mí me dan un elemento U
agarro h de u como cualquier valor al azar entre 0 y n-1. Bien, esa sería mi función de hash. Me pasan un elemento, para hashearlo, tiro al azar entre 0 y n-1. En efecto, la probabilidad de colisión es bajísima. ¿Cuál es la probabilidad de que dos elementos me colisionen? Sí, es agarrar al azar entre 0 y n-1 que justo hayan caído en el mismo número, los dos. Eso tiene probabilidad 1 sobre n, es bajísima, ¿no? Y sería como un Avengers level of random, ¿sí? Porque decís, es lo más random de lo random. Me lleva un elemento y le tiro cualquier valor entre 0 y n-1. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de esta función de hashing en particular? No es determinística. No puedo recuperar después elementos. Eso. No es determinística, no puedo recuperar los elementos. Yo había ponido mis elementos aquí y después no sé dónde están porque cuando vuelvo a pasar la función de hashing me da un valor aleatorio y no lo encuentro. En realidad no sería una función de hashing, sería otra cosa, ¿no? Claro, no parece una función de hashing. La función de hashing debería devolver siempre lo mismo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Yo digo, bueno, me preguntan por el h de u1. Tiro el random y eso me da 5. Buenísimo. Lo que yo quiero es que cada vez que me pregunten por el h de u1, me dé 5. Ok, acordémonos de eso. Me preguntan del h de u2, tiro el random y me da 8. Bueno, acordémonos de que el random de u2 es 8. Esto se puede hacer. ¿Sí? Yo sí, me tiran un elemento nuevo, saco el random y me acuerdo dónde estaba. Esto se puede hacer. Y lo debería guardar en todo caso. Claro, esto me lo tengo que acordar en algún lado. ¿Dónde lo guardo? Un diccionario. En un diccionario. ¿Qué pasó? Acabo de convertir el problema en ese mismo problema. Me estoy comiendo mi propia cola. Yo no puedo resolver el problema del diccionario y digo, bueno, ¿sabes qué? Puedo hacer la mejor función de hash. Dame un diccionario que funcione bien y te doy la mejor función de hash que existe. No se puede. No puedo convertir. No puedo reducir un problema a sí mismo. No tiene sentido, no me da ningún tipo de información. Bien. Entonces, dicho eso, vamos a ver cómo se hace de verdad. ¿Cómo se hace de verdad? Se hace con algo que se llama clases de funciones de hash. ¿Sí? Que no es tipo la clase de hoy, sino la clase de funciones de hash. ¿Sí? Que es como toda una subespecie de clase de funciones de hash. ¿Bien? Entonces, esto funciona así. La clase de funciones de hashing tiene la h esa mayúscula, se escribe así, ¿no? Entonces, existen un montón de funciones de hashing que vienen en la clase. Imagínense la clase de funciones como una bolsa. Yo puedo meter la mano en la bolsa y sacar una función de hashing y usarla, ¿sí? ¿Qué me gustaría? Que todas las funciones de hashing que están dentro de esa bolsa funcionen bien, ¿sí? Que anden bien, que tengan buenas propiedades, ¿sí? Entonces, un poquito, ¿qué propiedades me gustaría que tengan? ¿Sí? Propiedad número 1. Para cualquier par de elementos u y b en el universo, que la probabilidad de colisión sea como mucho 1 sobre n. ¿Sí? Vimos que básicamente era como lo mejor que podíamos hacer casi. Entonces tengo n posiciones en el arreglo, tiro un random y me da probabilidad 1 sobre n que se pisen. Esto es como algo de las mejores cosas que puedo hacer, que la probabilidad de colisión sea como mucho 1 sobre n. Si yo tengo un elemento en alguna posición, si viene otro, sea tan raro que caiga en la misma posición como haber tirado al azar que caiga en cualquier posición. ¿Sí? Eso, si una clase de funciones de hashing cumple esa propiedad, esa clase es una clase universal. ¿Sí? Eso es definición. ¿Sí? Por otro lado, nos gustaría que la función h tenga dos cositas más. Que pueda ser representada de forma compacta. ¿Sí? Hace un ratito hicimos eso de tirar el random y guardarlo. No podía ser representado de forma compacta. Lo tenía que guardar en un diccionario. Y no tengo un diccionario porque estoy tratando de resolver el problema de los diccionarios. ¿Sí? Y además que podamos calcular el valor de h de u de manera eficiente. Así que no sea esta función de hashing tenga que resolver el problema de la mochila para saber cuál es el elemento al que tengo que caer. Porque tarda mucho. Así que queremos que sea de manera eficiente. Polinomial, llamémosle rápida. Bien. En el ejemplo anterior no cumplimos con la segunda probabilidad. No se puede guardar de forma compacta. Necesitamos un hash para tener una función de hash. Para guardar la función de hash. Bien. Entonces, nuevamente, si la clase es universal, las funciones de hashing dentro de la clase universal cumplen la propiedad de que para cualquier set de u de tamaño hasta n, sería esperable que la cantidad de elementos en S que colisionen, un elemento u sea a lo sumo 1. Vamos a esto. Para quien vio prueba habrá visto cosas como estas. Dijimos, la probabilidad de que haya una colisión entre un par de elementos es 1 sobre n.
¿sí? Menor o igual a 1 sobre n pedido. Ahora, si yo lo sumo esto para todos los elementos en S, ¿sí? Por linealidad de la esperanza, yo puedo sacar S de la sumatoria, me quedé, entonces va para allá, esto da 1 sobre n, sumo, me queda el tamaño de S, que es n, por 1 sobre n, me queda 1. Es decir, para cualquier subset del universo que tenga tamaño n, sería esperable que la cantidad de colisiones sea solamente 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre cada par de elementos solamente colisionan 1 sobre n. Entonces agarro n elementos y suelen haber pocas colisiones. ¿Sí? Es esto. Esta es como una propiedad que tienen las clases universales de Hash. Funciones de Hash. Bien. Ahora vamos a ver cómo hacemos para que esto exista. Vamos a decir, mirá, es genial que tengas una clase que cumpla estas propiedades. También podría pasar que esto no se pueda cumplir, estas propiedades no puedan ser alcanzadas. Pero resulta que se puede y lo vamos a diseñar. Vamos a diseñar una clase universal. Vamos a terminar este segmento, tener una bolsita donde podemos sacar una función de hashing de ahí, que esa función de hashing se comporte, como decíamos, sea compacta y además tenga esta garantía sobre las probabilidades. Bien. Lo primero que vamos a hacer es buscar un número primo P con valor similar a n como tamaño de la tabla de hash. ¿Sí? También nos vamos a asegurar que ese primo P no esté muy cerca de una potencia de 2, pero lo que sea. Esto se puede ver con test de primalidad, agarrás, buscás, puedes tener una tablita de primos que se use dependiendo del tamaño n, ¿sí? Pero buscás un primo n que sea mayor a n, que sea de valor similar incluso. Ahora, vamos a identificar a las funciones dentro de la bolsa. Yo tengo una bolsa, una clase de funciones, yo saco una función y tengo que saber cómo se llama, tengo que saber quién es. Esa función, poner se llama Pepito. ¿Se acuerdan? Ah, mira, tengo la función Pepito. ¿Cuáles van a ser los nombres de esas funciones? ¿Cómo se van a identificar? Se van a identificar como un arreglo de números, ¿sí? A1, A2, A3, A4, así hasta AR. ¿Sí? Donde cada valor de A está entre 0 y P. Entre 0 y el valor primo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener el nombre de la función de hashing es una asociación de números entre 0 y P con tantos números como R números. ¿Cuántas funciones de hashing puedo tener diferentes en esta clase? Parametrizadas según los numeritos que yo puse ahí. R no, ¿qué más? P no, son más. Fíjense, cada valor toma un valor de entre 0 y P y tengo R valores. Entonces tengo P valores acá, P valores acá, P valores acá, P valores acá. Diferentes son P elevado a la R. Tengo P elevado a la R elementos. Tengo P elevado a la R funciones de hashing diferentes. ¿Sí? Esto lo estoy planteando. Lo que voy a hacer para el universo de n elementos, lo que voy a hacer es calcular ese R como el logaritmo de n grande dividido el logaritmo de n chiquito. ¿Sí? ¿Por qué? La idea es que ustedes saben que el elemento es una tira de bits. ¿Sí? El elemento es una tira de bits. Lo que yo estoy haciendo ahí es decir, divido ese elemento en pedacitos de bits más pequeños. ¿Sí? Tengo una tira de bits 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, lo que sea. Ponele que yo tengo tantas posiciones. Ponele acá tengo R posiciones. Suponete que R justo me da 3. Yo digo, bueno, este es un cachito, este es otro cachito y este es otro cachito. ¿Sí? Subdividí la representación del universo en pedacitos más pequeños. ¿Por qué? Porque todos los valores de A1 tienen que ir entre 0 y P. Entonces esos valores de A1 se van a corresponder con estos pedacitos de bits. ¿Sí? De la misma manera que yo puedo decir la función dentro de la clase tiene este nombre. Este es A1, este es A2, este es A3. ¿Está bien? Pero ahora vamos a ver por qué hacemos esto. Esto va a tener sentido en un segundo. ¿Qué es? Vamos a definir cuál es el valor de la función de hash para algún vector x. ¿Sí? Un vector x sería como este. Fíjense. X igual a este vector. ¿Sí? Que x representa al elemento en el universo. Entonces, ¿por qué lo divide en pedacitos? Este va a ser el x1, este va a ser el x2, este va a ser el x3. Lo divide en pedacitos. No hace falta que cada tirita dé una cantidad
entera, ¿sí? Siempre va a ser más menos 1 dependiendo de si tiene un bit más o un bit menos, ¿sí? Aproximadamente va a dar esto, ¿sí? Entonces, punto número 1. Sí, esto va antes. Esto va antes. Bien. La función de hash, ¿sí? Cuando yo quiero hashear el elemento x, ¿cómo va a ser? Va a ser el resultado de la sumatoria de multiplicar todos los a sub i por x sub i. ¿Sí? Entonces, este primer elemento, que tiene una cantidad de bits, se multiplica por este. Este segundo elemento se multiplica por el segundo elemento, el tercer elemento se multiplica por el tercer elemento. ¿Sí? Esa es la razón por la cual le puse la misma cantidad de bits a los a respecto de los x. ¿Sí? Para poder hacer estos cálculos. Hago esa sumatoria y me queda el resultado, un numerito, módulo p. ¿Sí? Es decir, encontré un numerito que se relaciona con la representación del valor x, que es el elemento, y la representación de la función de hashing. Me queda un numerito, módulo p, pues el tamaño de la tabla de hash. Ahí sí tiene sentido. ¿Sí? Agarro un elemento, lo separo en tiritas, las tiritas las multiplico por valores, que todavía no sé cuáles son, pero son los valores de alguna función de hash que saco de la bolsa, y el cálculo de la función de hashing es súper sencillo, una sumatoria de productos. ¿Está ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, No tiene sentido. ¿Cuánto vale? Así como un universo de n elementos. Sí, n grande es cualquier cantidad de elementos que tenga el universo. Es lo que decíamos hace un rato, un universo con muchos elementos. Puede ser cualquier cantidad. Okay. ¿No? Está expresado como genérico. ¿Cómo definís lo que encontrás? Es un cálculo. Logaritmo en base 2D. Pero si n es. Claro, bueno, pero lo que haces es... Bueno, decime cuál es tu universo y yo te digo cuál vale lo que den. Strings. ¿Ah? Strings, por ejemplo. Strings. Bueno, ¿cuál es la longitud máxima de tu string? Ah, que. O... Claro, pues pasa que... Digo, ¿tiene sentido que en tu dominio del problema tengas strings de 1.000.000 de elementos? ¿De 1.000.000 de caracteres? Para no tiene sentido. La pregunta es, ¿cuántos bits se necesitan para representar el elemento? ¿Cuántos bits se necesitan para distinguir todos los elementos entre sí? O sea, la representación de los elementos, la cantidad de bits, ese es el logaritmo de n grande. Y n chiquita es de qué tamaño quiero que tenga mi tabla de hash. En definitiva, cuántos elementos voy a usar típicamente en el hash. ¿Está bien? Lo mismo, hago esa división para correr en cachitos, porque eso es lo que me va a definir cuántos elementos tengo en la tabla de hash con respecto al valor de p, ¿sí? Para poder indexar en esa tabla. ¿Sabes? Entonces, esto. Bien. Ahora, la representación de cada función de hashing cumple la propiedad 2 de ser compacta. ¿Por qué? Porque la puedo representar como esto. Un arreglo de bits, de elementos A1, A2, A3, AR. Bien. Entonces, diseñando la clase universal. Podemos probar que definir nuestra clase universal de funciones de esta manera y ver si se hace una clase universal. ¿Sí? Quiero decir, bueno, esto es lo que yo planteé, porque me dijeron que lo haga así, no es que se me ocurrió, pero vamos a ver si es verdad que esto resulta en una clase universal. ¿Bien? ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que ver que para cualquier par de elementos x e y, dos elementos del universo, tenga como mucho una probabilidad de 1 sobre p de tener una colisión. Que el hashing de x sea igual a hashing de y. ¿Sí? Punto número 1, dijimos que x e y son distintos. Eso va a ser importante. Entonces, si x e y son diferentes, alguno de estos x sub i, lo que pone x sub j, van a diferenciarse. Son dos elementos distintos, en algún lugar son diferentes. ¿Sí? La selección de nuestra función h requiere seleccionar cada uno de los valores de A1, A2, A3, AR. Nos centramos en la coordenada AJ, donde sabemos que difieren x e y. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo defino genéricamente todos los valores de A con respecto a estos x1, estos x e y, que sé que son distintos, y me gustaría que no haya una colisión. Bueno, ¿qué pasa? Entonces vamos a ver esa coordenada A sub j. Sin importar el resto de los valores de A, la probabilidad de la colisión nos gustaría que sea 1 sobre P. Vamos a ver el valor de A sub j, y la colisión se da cuando
el hashing de nuestra función es igual al hashing de otra función para los dos elementos. ¿Sí? Entonces ahí describo cómo se ven las funciones de hashing. ¿Bien? Tengo la función de hashing en función de x como la multiplicación de los a sub i, x sub i, en la sumatoria, y acá la función de hashing de y es este. ¿Sí? ¿Qué me gustaría saber? Cuando estas dos cosas son iguales. ¿Sí? Si el número que sale acá y el número que sale acá son iguales, hay una colisión. ¿Ok? Entonces voy a empezar a mover términos de lugar. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que hice? Yo tengo acá sumatoria y sumatoria. ¿Bien? Tengo, por un lado, lo que puedo hacer es, de cada sumatoria, sacar la multiplicación que es a sub j multiplicado por x sub j y a sub j multiplicado por y sub j. Eso lo paso para allá. Me queda a sub j multiplicado por i j menos xj. Saqué factor común a sub j. Y de este lado me queda el resto de la sumatoria. Las meto las dos en la misma sumatoria, pues son de 1 a r ambas. Y me queda que cada a sub i se multiplica por x sub i menos y sub i. Todo esto módulo p. ¿Ok? Hasta ahí solamente moví cosas del lugar. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué tenemos a la derecha de esto? ¿Sí? Tenemos una sumatoria de cosas que hacen cosas. Esto es un número. No necesariamente 0, porque dijimos, en alguna posición j difieren, pero yo no sé si en el resto de las posiciones difieren también o no. Está asegurado que en la posición j difieren. En el resto de las posiciones no lo sé. Eso es lo que planteamos. ¿Sí? Si difirieran solamente en la posición j, entonces esto valdría 0. Pero como lo que planteo, bueno, en alguna posición difieren, hago suma ahí, y en el resto de las posiciones puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Esto es un número. Módulo P es un número. ¿Bien? Hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo otro que dijimos? A sub j es un número, de 0 a p. Y I sub j menos x sub j también va a ser un número. ¿Está bien? Nos gustaría ver en qué caso se cumple esta ecuación. Recuerden, esta ecuación me codifica cuando existe una colisión, cuando las funciones de hashing de uno y otro lado son iguales. ¿Bien? Entonces, del lado derecho, lo que es algún número módulo P. Entonces, veamos cuántos valores de A sub J satisfacen esta igualdad. ¿Sí? Esta es una pregunta retórica, como quien dice. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. ¿Sí? Tenemos P igual a 5, es mi número primo. ¿Bien? Teníamos del lado izquierdo de la ecuación A sub J por I sub J menos X sub J. Entonces, ahí tengo I sub J menos X sub J y acá tengo A sub J. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esto sea igual al número M mod P? Entonces, lo que yo quería mostrar es cómo funcionan estas multiplicaciones módulo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que I sub J menos X sub J da 2. ¿Sí? Pues son números. Dio 2. ¿Cuánto da 2 por 0? 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, ¿quién dijo 6? Se va. No, Se va de la clase. 6 módulo 5. 1, da igual. Sí. 2 por 4, 3. 3, ahí está. 8 módulo 5, 3. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está mostrando? Que para algún número, x y j menos x sub j, para todos los valores de a sub j, esto da números diferentes. ¿Está bien? Entonces, nosotros teníamos una ecuación que era a sub j multiplicado por i sub j menos x sub j. Esto es igual a un número, m mod p. M mod p. ¿Sí? Ahora, esto es un número. ¿Qué pasa? Si a mí me dan este número, porque esto depende de los elementos. I sub j menos x sub j depende de los elementos. Y este número también dependía de los elementos. Si a mí me dan este número, ¿cuántos valores de a sub j hacen verdad esta ecuación? De todos los valores que van desde del 0 al 4. Uno solo. ¿Sí? El que haga que justo esta multiplicación dé el número que yo estoy esperando. ¿Sí?
Vamos a ilustrarlo de forma divertida. Nos vamos a divertir. Bien. Tengo, recuerden, A sub j multiplicado por I sub j menos X sub j, y eso tiene que ser igual a algún número. Tengo 2 multiplicado por algún número, tiene que dar 3. ¿Quién me puede decir ese número? 8, 2 por 8. No, A sub j toma todos valores de 0 a 4. 4. 2 por 4, 8. 8 módulo 5 da 3. Muy bien. Ni 0, ni 1, ni 2, ni 3 generan este resultado. Solamente 4. ¿Qué número multiplicado por 3 da 4? 3. A ver, 3 por 3, 9. Módulo 5, 4. Muy bien. ¿Qué número multiplicado por 4 da 2? ¿Alguien más? Tienen ya la matemática ahí, módulo. ¿Alguien más? ¿Solo Ian? ¿Qué número multiplicado por 4 da 2? ¿Un medio? ¿Te vas? ¿Cómo que un medio? ¿Qué número multiplicado por 4 da 2? Es una sola. 3. Da igual. 4 por 3, 12. Módulo 5, 2. Era difícil. ¿Qué número multiplicado por 2 da 4? No vamos todos. Cierra la computadora y nos vamos. ¿Qué número multiplicado por 2 da 4? 7, no. 2. ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? ¿Y qué número multiplicado por 1 da 3? 3. Muy bien. Ok, yo tiré números al azar, quedaron fáciles al final. Pero, ¿sí? Lo importante es que nosotros estamos trabajando con una operación modular. O sea, todo es módulo. Entonces, como los valores de AJ solamente pueden ir de 0 a 4, siempre hay un solo número que hace verdadera esa ecuación. ¿Sí? En particular, esos son complementos entre sí, pero bueno, eso ya es para los matemáticos. Entonces, con esa ecuación que está ahí, la igualdad A sub j de un numerito igual a otro numerito solamente se da con un número, con un solo valor de A sub j de 0 a p. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Cómo elegimos los A sub j? ¿Se acuerdan al principio? No lo dije. ¿Cómo se les ocurre que nos conviene elegir los A sub j? Yo agarro meto la bolsa en una función de hash, en una clase de funciones de hashing, saco una función de hash. ¿Qué es lo que estoy haciendo a meter la mano en una bolsa y sacar cualquiera? Estoy haciendo al azar todos los valores A sub i. A1, A2, A3, A4, AJ, AR, todos los estoy seleccionando al azar. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Como de todos los A sub j posibles, solamente uno satisface la igualdad, la probabilidad de haber seleccionado justo una función de hashing que hace que esa igualdad sea correcta es 1 entre p. De todos los valores que podía valer A sub j de 0 a p, justo agarré el valor que genera la colisión. ¿Qué es lo que estamos haciendo al final? Acá, tipo, ponemos así, queda aquí probado. Acabamos de probar que la probabilidad de que dos elementos colisionen es 1 sobre p. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué? Porque todo se resume en esta ecuación. A sub j multiplicado por un número igual a otro número. Y el único número que cumple esto es uno solo. Y ese uno solo, pudiendo tomar valores de 0 hasta p menos 1, nos queda que la probabilidad de que justo haya tomado ese número es 1 sobre p. ¿Ok? Entonces literalmente agarramos dos elementos cualquiera con una función y la probabilidad de que esos dos elementos colisionen es 1 sobre p. Eso es fuertísimo. Eso. Bien. Y eso sería como la conclusión de la clase, de nuestra clase sobre clases universales de funciones de hashing. ¿Alguna pregunta sobre la clase de funciones universales de hashing? ¿Sí? Literalmente, para hacer una clase universal de funciones de hashing, tengo que hacer esas cuantitas de logaritmo de n, dividir el logaritmo de n, lo que sea. Y si me piden una función de hashing, agarro los a sub i desde 1 hasta r y les tiro al azar. Esa función de hashing genera colisiones con probabilidad 1 sobre p, donde p es un primo que es bastante similar a n. O sea, básicamente estamos haciendo que la cantidad de colisiones sea aproximadamente, que la probabilidad de que haya colisiones entre dos elementos sea 1 sobre n. Bien. Este borro sube el pizarro. Bien. ¿Preguntas? Incredulidad.
Ok. Bien, entonces el día de mañana. Nada, esto es bastante teórico, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver por lo menos una aplicación. Aplicación Perfect Hashing, ¿sí? ¿Qué sería el hashing perfecto? Por ejemplo, FKS hashing. Esto se supone que también se ve en algoritmos 2. Lo que se hace, aplicar Perfect Hashing se hace cuando sabemos cuáles o cuántos son los elementos que va a haber en mi hash. ¿Sí? Yo sé cuáles elementos hay o cuántos elementos hay. Me puedo asegurar de que cada elemento caiga en la posición que yo quiero que caiga y que todos los elementos que tenemos caigan en posiciones diferentes y me queda un hashing perfecto. Es decir, que cada elemento va al elemento a donde yo quiero ir. Cuando hace un rato dijimos, tengo todos los elementos que van del 0 al 100, eso sería una forma de hacer perfect hashing. Es decir, cada elemento va a la posición donde el número que sea y siempre puedo buscar en O de 1 yendo a esa posición y listo. ¿Sí? Perfect hashing sería una cosa así, es decir, bueno, tenés alguna función de hashing que te asegura que no hay colisiones, entonces vas, buscas el elemento y listo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace FKS hashing? Se aplica así. Cuando tenemos una tabla, buscamos una tabla de tamaño número primo con probabilidad de colisión 1 sobre n. O sea, agarramos un P similar a n y nos aseguramos de estar trabajando con una clase universal de funciones de hashing. Y vamos a hacer lo siguiente. Punto número 1. La tabla de hash va a tener una función de hashing que sacamos de la bolsa de funciones de hashing. ¿Sí? Entonces nos aseguramos la primera premisa, que es que la probabilidad de colisión es 1 sobre n para cada par de elementos. ¿Sí? Lo siguiente que hacemos es hashear todos los elementos. Como estamos trabajando con un perfect hashing, sabemos cuáles y cuántos son los elementos. Hasheamos todos los elementos y nos fijamos cuáles colisionan. Para los elementos que colisionan en una posición, lo que se hace es crear una subtabla de hash solamente con esos elementos, y esa subtabla de hash va a tener tamaño n sub i al cuadrado. Ejemplo, colisionaron 3 elementos en esa posición. Creo una subtabla de 9 posiciones. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Tengo una tabla de hash, todos los elementos van a ir a algún lugar, algunos se van a repetir, pero los que se repiten, hago una subtabla con ese tamaño. Ahí terminó Martín, por eso de la efusividad. Siempre lo aplauden a Martín cuando da clase, no me digan que no. ¿No? Ok. Bien. Ahora, esa nueva subtabla, lo que vamos a hacer es, nuevamente, metemos la mano en la bolsa de funciones de hashing de la clase universal, agarramos cualquier función de la clase universal y nos vamos a fijar si genera colisiones. ¿Sí? De nuevo, como estos elementos son pocos, la probabilidad de que haya colisiones es baja. Entonces, agarro una función de hashing cualquiera, me fijo si colisionan nuevamente. Si vuelven a colisionar, simplemente meto la mano en la bolsa y agarro otra función. ¿Sí? Fíjense que yo estoy sacando funciones de hashing al azar hasta que alguna genere que esos elementos no colisionen. Cuando encuentro una función de hash que no colisiona esos n sub i elementos, uso esa función de hash para esos elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me queda una tabla de hash perfecta que tiene, por ejemplo, acá cayó justo el elemento 1, acá cayó el elemento 3, acá cayeron el elemento 4 y el elemento 5. Pongámosle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá, en vez de poner los elementos, vamos a poner cuál fue la función de hashing que generó, que vamos a usar en esta subtabla, que es más chiquita, donde están el elemento 4 y el elemento 5. Eso es lo que está haciendo el FKS hashing. Nunca va a haber una colisión acá, y si hay una colisión acá, se agarra y acá, en vez de poner el elemento, se pone la subtabla y la función de hashing para usar en esta subtabla. Entonces, si yo estoy buscando E4 en la función de hashing principal me va a decir que está acá, y esta posición me va a decir, esperá, lo tenés que seguir buscando. Buscalo en este subhash. Ahí está. Si hay una colisión, vuelve Acá. a buscar una función nueva. Acá, no puede, digamos, una vez que estás operando no puede haber colisión. Mientras estás creando el hash, sí, justamente haces esto, venís acá, y si con esta función de hashing se genera una colisión, agarras otra. Entonces vos tenés que evaluar todos los elementos antes de crearlos. Sí. Ah, Sí. Eso, pero lo podemos hacer porque sabemos cuáles son. ok. Agarramos todos los elementos, nos fijamos si colisionan, los que colisionan, hacemos la subtabla. Y la subtabla la usamos con la función de hashing que agarremos al azar,
que la idea es que deberíamos tener que probar pocas hasta encontrar una que funcione, porque la probabilidad de que los elementos colisionen es baja. ¿Está por ahí? Bien, seguimos. Sí, lo que nos dicen, la cantidad esperada de colisiones es un medio. Eso es un resultado ahí teórico, se lo dejo para mostrar si quieren. Vamos a encontrar una función adecuada aproximadamente, ¿sí? Encontrar una función adecuada es como tirar una moneda hasta que sale la cara. ¿Sí? Tiene probabilidad un medio. Entonces tiramos una moneda, salió cruz, salió cruz, salió cara, listo. Agarra esa función de hash. ¿Sí? Ese es el resultado. El chiste es que lo hacemos al azar, pero rápidamente encontramos algo. Podemos tener mala suerte, que siga saliendo cruz y que nunca salga cara, pero la probabilidad de que estemos en ese universo es muy baja. ¿Sí? Típicamente, tirás la moneda algunas veces y te encuentra una función de hash. ¿Sí? Y se puede demostrar aparte que el espacio utilizado es aproximadamente 2n, entonces es O de n la cantidad de espacio que usa. O sea, ni siquiera es que usa mucho espacio. ¿Por qué? La tabla principal es O de n y las subtablas, si bien tienen un espacio cuadrático, es cuadrático respecto a un número que igual es bajo. Porque no son todos los elementos, son solamente los que colisionan. Y como tenemos una clase universal, las colisiones tienen probabilidad 1 de n y así todo va funcionando bastante feliz. Bien. ¿Preguntas? Se pasó rápido. Bien. Pasamos de tema. Hasta acá entonces, hashing. Este sería como el segundo tema grande que estuvimos viendo, así como en la parte de randomizados. Uno fue el problema de selección y quicksort, y este sería como el segundo problema grande. Ahora vamos a ver algunas cositas y después ya nos liberamos. No mucho más. Bien. Entonces, vamos a ver qué significa Las Vegas. ¿Sí? Nuevamente, si estamos viendo esto en la materia, no es porque vamos a ver la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada y con todos sus casinos y qué sé yo, sino que vamos a hablar de la metodología de Las Vegas, que es una forma de crear algoritmos randomizados. ¿Sí? Y de nuevo, estos algoritmos que van siendo creados... ¿Sí? ¿Es una virome de casualidad? ¿Una virome? Igual de grande. Ah, dale. Mira, soy en casa. Off the record, ¿estamos subiendo nota o bajando nota? No voy a hacer nada. No hay boca de uno. Me boca de... Qué bueno. Bien. Bueno, ¿qué pasa? A las diferentes metodologías de crear algoritmos randomizados le fueron poniendo nombres de ciudades que tienen casinos porque bueno, el azar es fuerte en esas ciudades. Entonces, Las Vegas es una metodología para hacer algoritmos randomizados. Entonces, ¿cuáles son las características de estos algoritmos Las Vegas? Punto número 1, siempre dan la respuesta correcta. Que no te van a mentir. Los algoritmos Las Vegas siempre te dan la respuesta correcta. Lo que pasa es que el tiempo que tardan en encontrar la solución puede variar aleatoriamente. Ejemplos de la clase pasada que hayan visto un algoritmo Las Vegas, sabiendo la definición desde ya. Ejemplos de algoritmos tipo Las Vegas. En la clase pasada vieron por lo menos uno. El de Quicksort con pivote aleatorio. Ahí está. Quicksort con pivote aleatorio o selección con pivote aleatorio, ¿qué es lo que hacen? Siempre dan la respuesta correcta. ¿Cuál es el problema de Quicksort? Por ejemplo, siempre dan la respuesta correcta, pero el tiempo que tardan en encontrar la solución puede variar aleatoriamente. Puede pasar que Quicksort te encuentre la solución correcta, que es ordenar, y no de n cuadrado. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de algoritmos Las Vegas. El tiempo que tardan en encontrar la solución varía aleatoriamente. ¿Bien? Pero siempre dan la respuesta correcta. Otro ejemplo, y ya llevando esto al extremo del absurdo, es un algoritmo que se llama Bogo-Sort. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Bogo-Sort? Mezcla los elementos del arreglo, revisa si están ordenados y si están ordenados termina. Si no, mezcla los elementos del arreglo, se fija si están ordenados y si están ordenados termina. ¿Sí? Esto tarda mucho. Típicamente puede tardar nada, pueden mezclar una vez, me dieron ordenados, terminé. Aleatoriamente pueden variar, ¿sí? Por azar pueden terminar rápido, pueden tardar mucho. En particular Bogo-Sort tiene la pinta de que podría no terminar nunca. Se pone a mezclar y nunca cae en el caso donde justo la pega, entonces podría no terminar. Pero si termina, nos va a dar la respuesta correcta. Si no termina, bueno, técnicamente está variando aleatoriamente su tiempo de ejecución. Bien.
Y otro ejemplo que lo agregué hace un ratito, que es FKS hashing, hashing perfecto. ¿Qué es lo que hace hashing perfecto? Tira la moneda, se fija si la función de hashing que agarró le sirve, pero nunca va a agarrar una función de hashing que no le sirve. En todo caso va a volver a tirar la moneda y ver si agarra otra función de hashing, pero nunca va a agarrar una función de hashing que genera colisiones. Perfect hashing siempre va a generar que no hayan colisiones. ¿Bien? Entonces, es otro algoritmo que siempre da la respuesta correcta, pero el tiempo de encontrar la solución puede variar aleatoriamente. Hasta ahí, definición. Algoritmos tipo Las Vegas. Vamos a ver otra ciudad en la que suelen haber casinos, la ciudad de Monte Carlo, ¿sí? Que es otra metodología para crear algoritmos randomizados que tiene las siguientes características. Que es literalmente todo lo contrario. Pueden dar la respuesta incorrecta con cierta probabilidad, pero el tiempo en el que corre el algoritmo Monte Carlo está acotado polinomialmente. ¿Sí? Entonces, puedo decir, el algoritmo Monte Carlo tarda O de n, no sé, O de n por Q, yo qué sé, tarda eso, pero puede dar la respuesta incorrecta con cierta probabilidad. ¿Qué pasa? Si las cosas salen bien, da la respuesta correcta y estamos felices porque dio la respuesta correcta. Si las cosas salen mal, dio la respuesta incorrecta. Es un tema. Entonces, como parte del esquema Monte Carlo, lo que se suele hacer es este algoritmo que está acotado polinomialmente, correrlo varias veces. Correrlo varias veces para quedarnos con la mejor solución, con la idea de reducir la probabilidad de que la respuesta sea incorrecta. ¿Sí? Es lo mismo que esto de digo, tiro la moneda. Tiro la moneda, me da correcto esto. Si yo quiero, por ejemplo, garantizar que tengo la respuesta correcta, espero a que dé la respuesta correcta. ¿Cuál es el problema con los algoritmos Monte Carlo? Típicamente no se sabe cuál es la respuesta correcta. Lo único que yo sé es si mejoré la respuesta correcta. Entonces yo puedo correr varias veces el algoritmo y quedarme siempre con el mejor resultado, pero no tengo la garantía de que ese sea el mejor resultado, porque no sé cuál es el mejor resultado. Ejemplo, el algoritmo de carga, ¿sí? Es un ejemplo de Monte Carlo, ¿sí? Recuerden, en la clase de flujos vimos el problema del corte mínimo. De hecho, resolvimos el corte mínimo suponiendo que la fuente y el sumidero quedan en posiciones en conjuntos diferentes. Lo resolvimos utilizando la red residual que nos queda después de haber hecho el problema de la red de flujo, ¿sí? El corte mínimo en un grafo es el peso total mínimo que necesitamos cortar para que el grafo quede desconectado, ¿sí? Conexo para grafos no dirigidos, débilmente conexos para grafos dirigidos. Y vimos una resolución para grafos que son redes de flujo, pero lo que hace el algoritmo de Karger es buscar el corte mínimo de un grafo en general. Es decir, para todos esos grafos que no son grafos redes de flujo, el algoritmo de Karger busca el corte mínimo de ese grafo. ¿Qué es lo que hace? No les voy a molestar con cómo funciona el algoritmo, este es como un resumen para ver por qué es Monte Carlo, pero lo que hace es como unas contracciones, empieza como a contraer aristas entre sí, para al final quedarse con algunas aristas y ver si esas son las del corte mínimo. Las aristas que contrae son al azar. Agarra cualquier par de aristas, la empieza a contraer, hace cosas al azar. Y, fíjense, la probabilidad de que una corrida del algoritmo encuentre exactamente el corte mínimo es 1 dividido n tomados de 2. ¿Sí? O sea, básicamente tuvo que haber justo contraído las aristas correctas para que este algoritmo dé el corte mínimo. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que una corrida del algoritmo haga esto. ¿Cuál es el esquema del algoritmo de Karger? Es decir, como Monte Carlo, vamos a correr varias veces estas corridas aleatorias y nos vamos a quedar siempre con el mejor resultado. Si repetimos el algoritmo esta cantidad de veces, n tomados de 2 multiplicado por el logaritmo natural de n, esta es la cantidad de veces que el algoritmo propone repetir, ¿sí? A este número habría que multiplicarlo por el orden de complejidad que tiene el algoritmo. Después de todo ese tiempo que ejecutamos el algoritmo, si siempre nos quedamos con el mejor resultado, la probabilidad de no haber encontrado el corte mínimo es acotada por 1 sobre n. ¿Sí? N es la cantidad de vértices, por las dudas. Entonces, este algoritmo, que tiene relativamente baja probabilidad de hacer las cosas bien, lo corro un montón de veces, la probabilidad de no haber encontrado el corte mínimo es 1 sobre n. Entonces, de las n veces que lo corro, de las n universos en que intento hacer esto,
en n-1 universos esto funciona y me encuentra el corte mínimo, y hay un universo donde me encontró un corte seguramente bastante nuevo, bastante bueno, pero que no es el mínimo. ¿Sí? Típicamente, si la gente que quiere encontrar cortes mínimos, hace esto. ¿Sí? No es una red de flujo. Hace esto y encuentra un corte que podría no ser el mínimo con probabilidad 1 sobre n. ¿Sí? Si querés que baje la probabilidad, puedes correr esto más veces. Pero bueno, siempre hay una probabilidad de no haber corrido, de no haber conseguido el corte mínimo efectivo. ¿Sí? Pero por lo menos el algoritmo de Carrier es correr esta cantidad de veces y acotar la probabilidad por este numerito. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué es Monte Carlo? Lo intenta muchas veces, se queda con la mejor opción, pero hay cierta probabilidad de no haber obtenido la mejor solución. ¿Sí? Y esto en particular es interesante porque yo no puedo seguir ejecutando el algoritmo hasta obtener el corte mínimo. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el corte mínimo. ¿Sí? Es un poquito, esto se parece a la diferencia entre el problema de optimización y el problema de decisión en problemas NP completos. ¿Sí? Una cosa es preguntarle cuál es la mejor solución, otra cosa es decir, encontrar una solución que sea menor o igual a K. ¿Sí? En este caso, yo puedo decir, encontré una solución que vale tanto. ¿Sí? Puedo pedirle, encontrar una solución que sea mejor, pero capaz no la encuentro. ¿Por qué? Porque tiene una probabilidad de dar un resultado, de dar diferentes resultados. Y a veces esos resultados son muy buenos y a veces esos resultados son el óptimo. ¿Ok? Sí, no me cierro más. Bien. Heurísticas. Esta es otra definición que queremos darle. ¿Sí? Las heurísticas son métodos para aproximarse más rápidamente a una solución. ¿Sí? Vamos a usar heurísticas típicamente en algoritmos que son de búsqueda optimización. ¿Sí? Yo estoy buscando algo, no sé hacia dónde buscar. Las heurísticas me ayudan a encauzar la búsqueda, decir, bueno, busca por acá. O si estoy tratando de resolver un problema de optimización, las heurísticas me dicen, bueno, me parece que el óptimo está para allá. Busca el óptimo de esta manera, busca el óptimo de esta otra manera. ¿Sí? Una función heurística es una función que nos permite rankear diferentes opciones basada en la información disponible. ¿Sí? Yo digo, bueno, estoy buscando algo, no sé si buscarlo para allá o para allá. Bueno, la heurística me va a decir, che, empezá buscándolo para allá porque probablemente lo encuentres más rápido que buscando para allá. Sería como... Y los algoritmos greedy pueden verse como heurísticas. De hecho, en modelos 1 directamente a los greedy les llaman heurísticas, realmente por su equivalencia. Son las heurísticas una especie de algoritmo greedy que me permite ir en la dirección de la solución, aproximarme a la solución óptima de un problema. Ejemplo del problema de la mochila. ¿Sí? Hicimos una heurística del problema de la mochila. Sería, por ejemplo, guardar primero los elementos con mejor función valor dividido peso. Eso no solo era una solución greedy, sino que era una heurística de decir, che, ¿de qué manera puedo maximizar lo que estoy guardando en la mochila? Y bueno, heurística, propuesta, guardar los elementos que acumulan mejor valor y con suerte vas a tener la mejor solución posible. Por lo menos vas en la dirección de un óptimo. ¿Sí? Simplemente, de nuevo, las heurísticas trabajan con un óptimo local con la idea, con la suerte de decir, bueno, estoy yendo en la dirección del óptimo global. Podría no serlo, pero trata que sí. Ejemplos de heurísticas. Algoritmo de estrella. Capaz alguien llegó a verlo en algoritmos 2. Pero el algoritmo de estrella es una extensión del algoritmo de Dijkstra. ¿Sí? Recuerden, Dijkstra, algoritmo greedy que me permite buscar el camino mínimo hasta un elemento. ¿Sí? En la estrella agarra Dijkstra y lo modifica un poquitito usando heurísticas. Ahí está. ¿Qué es lo que hace Dijkstra? Punto número 1. Dijkstra encuentra todos los caminos desde un vértice hasta todos los demás. Eso es lo que hace Dijkstra. A estrella no va a poder hacer eso. A estrella busca el camino mínimo hasta un solo destino. ¿Sí? Desde el vértice hasta un destino. No va a buscar todos los caminos para todos los demás vértices, sino que trata de buscar el destino. ¿Pero qué es lo que trata de hacer estrella? Trata de encontrar ese destino lo más rápido posible. El objetivo de la estrella es ser más rápido que Dijkstra. En vez de buscar todos los caminos mínimos posibles, trata de buscar el camino mínimo hasta el destino planteado. Bien. Intenta encontrar ese camino lo más rápido posible con el uso de heurísticas. Ahora, realiza búsquedas informadas siempre buscando primero el mejor caso según la heurística. ¿Sí? De todos los caminos posibles donde uno puede buscar, va a tratar de buscar en la dirección donde debería estar el óptimo.
Vamos a... Ah, no. ¿Y cómo sabes, por ejemplo? ¿Cómo sabe? Con la función de heurística. Es el tema. Deme un segundito. Vamos a hacer esto. No, no nos vamos a quedar con las ganas. ¿Y qué algoritmo usa, por ejemplo, Google Maps? Google Maps es mucho más sofisticado. Porque Porque no es lo mismo. si busco un destino para el norte, no tiene sentido que empiece a buscar los caminos mismos hacia el sur, porque pierdo Claro. un montón de tiempo. Tal cual. El tema es que a veces que sí. A veces te aleja para acercarte. Por ejemplo, cuando tenés que ir en auto o en bici. Pero ¿cómo sabe hasta qué punto alejarse para después acercarse? Por eso digo que es mucho más sofisticado. No, no es tan sencillo. Bien. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. Hay que... ¿Cuánto más te falta de no me acuerdo? Media hora por ahí. Sí. No, si querés dejarlo, si yo los paso y los Ya lo pasé, entrego. ya lo pasé. Ah, ¿se están pasados? Listo. Este no cambia la nota, pero tenemos que llevar igual del 2. Ah, dale. O sea, no cambia igual la nota. Está bien. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Eh? O sea, ¿lo entrego y después charlamos o qué hacemos? La pregunta es si está regular o menos, pero no cambia nada. Ah, ok. No, está bien. Está bien, no pasa nada. Para mí es regular, pero no me acuerdo cómo. Tendré que revisar bien lo que Claro. no cambia. Bueno, estos están para entregar. Ya está, ya nos sacamos todas las dudas. Sí, ¿No te había pasado 3? Yo tenía 2. No, te acordás, te llevaste primero uno y después te llevé 2 con Mati. Ahí va. Bien. Entonces, ¿pero que se reproduzca varias veces? No me acuerdo. Sí, literalmente se reproduce varias veces. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Empecemos mirando allá a la izquierda. Acá a la izquierda van a ver cómo funciona Dijkstra. Dijkstra siempre busca los caminos más cercanos y siempre que un lugar, un destino, sea más cercano que cualquier otro destino, lo busca por ese lado. Entonces, empezando por allá, fíjense que Dijkstra se va abriendo, incluso busca en las patas. Digo, che, ¿qué pasa? Este punto de la pata, este punto de la pata, este punto de la pata, están más cerca que el objetivo que tenemos allá, el punto rojo. ¿Sí? Dijkstra literalmente va y lo busca. ¿Lo busca por qué? Porque dice, cualquier lugar, cualquier vértice que esté más cerca que cualquier otro, vale la pena visitarlo antes que aquel otro. ¿Sí? Vale la pena visitar antes este, porque capaz este me da un camino hacia allá. ¿No es cierto? Eso es lo que piensa Dijkstra. O sea, cualquier vértice puede estar conectado con cualquier otro. Yo puedo buscar en la patita de abajo y capaz hay una lista que me manda a lo que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos cuando empezamos a incorporar heurísticas? Es enfocar un poco la búsqueda. ¿Sí? Yo digo, che, no hace falta que vengas a buscar acá la pata, porque probablemente el objetivo va a estar más allá. Entonces, fíjense, distintos niveles de heurística. Uy, ¿se puede? ¿O no se puede? ¿Qué está pasando ahora? Estoy perplejo. Ok. Y explotó el video. Bien. Pero nos podemos quedar con esto. Ya lo vieron, parece. Hay distintos niveles de heurística. Sería como el caso que más le da importancia a la heurística. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí. Gordon ahí. ¿Sí? Ok. Bien, ahí va a estar feliz. Bien, ¿qué es lo que hace esta heurística? Dice, bueno, che, vamos a buscar principalmente en la dirección donde se supone que está el resultado. ¿Sí? Es decir, el Dijkstra podría empezar a expandirse para estos costados, pero dice, no, espera, primero vamos a explorar el camino más prometedor, que en este caso es la heurística, estaría pensada algo así como una distancia euclidiana hacia el objetivo. Si el objetivo está acá, asume que los que están más cerca de este objetivo, a distancia, literalmente distancia midiendo con una regla, por ejemplo, van a ser los que más probablemente me acerquen al objetivo. Y esto es lo que termina haciendo este algoritmo con la heurística de la estrella, a diferencia de Dijkstra, que se abre completamente
hasta encontrar la solución. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto que eso tiene? ¿El paraguas? ¿O no se está? ¿El paraguas lo trajeron? Digo, dijiste, no, pero tráiganlo. No lo trajeron. Yo dije, traigan el paraguas del Tomás. No, pero buscarlo vos, Martín. Estamos en clase. Ahí le pregunto a Tommy qué onda. ¿Qué pasa? Bien. Nos divertimos mucho. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? ¿Cuál es el efecto que esto está teniendo? Explorar menos vértices. Literalmente, A estrella quiere llegar más rápido. No va a encontrar, entre comillas, una mejor solución, sino que va a encontrar la solución más rápida. Dijkstra encuentra siempre todas las soluciones, la mejor solución. A estrella dice, no, apurémonos, encontremos la solución lo más rápido posible y estamos. ¿Sí? ¿Para qué se suele usar a estrella cuando la velocidad de ejecución del algoritmo es importante? ¿Sí? Ya sea porque mi grafo es muy grande o porque estos cálculos los estoy haciendo con mucha frecuencia. Vamos a hacer unos ejemplos ahora. ¿Qué es lo que hace el algoritmo de estrella? Empezando por el vértice de origen, evalúa las posibilidades que tiene, empezando primero por aquella que tenga mejores posibilidades de dar buen resultado según la heurística. ¿Sí? La heurística es una función, HN, la función heurística, es el costo estimado hasta el vértice destino. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Desde acá, el costo estimado hasta el destino podría ser esta distancia. Desde acá, el costo estimado del destino es muy grande. Entonces, deja de explorar estas posiciones porque entiende que explorar hacia allá minimiza el costo posible a destino, por lo menos el costo estimado. ¿Sí? Se supone que yendo en aquella dirección voy a encontrar la solución con mayor probabilidad. ¿Sí? Ahí está. Se elige el camino con mejor suma G de n, distancia ya calculada, y H de n. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dijkstra siempre toma el elemento que va a utilizar por la mínima distancia desde el origen. A estrella, a esa mínima distancia del origen, le suma la distancia estimada hasta el destino. Entonces siempre agarra los elementos que tiene cerca, pero que además se supone que están cerca del destino. Entonces eso es una heurística. Dice, che, trata de ir por acá, pues se supone que es la mejor forma de llegar. Mantiene ese valor en el heap como Dijkstra y siempre continúa la búsqueda con el mejor G sub n HN. Y en particular, la función heurística con respecto al destino debería dar 0. Yo le pregunto a la heurística, ¿a qué distancia está el destino? El destino me tiene que dar 0. Ya está en el destino. Entonces, al desencolar el destino, el heap encontró el camino. Ya encontró el elemento que estaba buscando. Y esto, ahora vamos a ver esto, pero acá dice, si la heurística es admisible, el camino encontrado no solo es el más rápido que encontró, sino que es óptimo. Vamos a ver ahora qué significa que sea admisible. Tenemos otro if. ¿Sí? En este caso, empezando de aquella esquina, el objetivo es encontrar el puntito verde. ¿Sí? Entonces va buscando, y eventualmente lo va a encontrar. Vamos a encontrar una vez, así por charlar. Bien. Ahí está, ahí lo encontré. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver qué voy a arrancar. Fíjense, lo primero que hace, como le está dando mucho interés a la heurística, primero dice, che, tengo que explorar acá, hacia allá. ¿Qué es lo que pasa? Que la distancia estimada hacia el punto verde de este punto fue subestimada. ¿Sí? No solo yo tenía que venir acá, directo, sino que tenía que meter un giro. Entonces... no, perdón. ¿Estos son? ¿El tuyo está acá? Ah, vale. Porque nos lo tenés que devolver. Esto es un final y Martín lo tiene que guardar. Ah, sí, ahora Ahí está. Traje más finales para vos. Aquella vez. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Siempre está buscando y no se preocupa en abrirse mucho. ¿Por qué? Está diciendo, che, yo tengo que venir para acá. Para acá tengo que venir a buscar. ¿Para qué me voy a abrir si la dirección en la solución tiene que ser para allá? Cuando se topa con la pared, dice, no, entonces me abro. Me voy abriendo a buscar posibles soluciones que estén. Y fíjense que siempre arrancan por las de abajo. ¿Sí? Siempre empieza a dibujar las de abajo y después empieza a dibujar las de arriba. ¿Eso por qué pasa? ¿Cómo sabe cuál está más cerca? ¿A cuál? Tipo, no sé cómo sabe que tiene que ir en diagonal. Bien, en este caso está usando la función heurística y la heurística está usando la función de geometría euclidiana. Es decir, la distancia hasta este punto es la distancia en vertical más la distancia en horizontal a los cuadrados
y eso tomado raíz cuadrada. Pero si es un grafo. Bien, lo que pasa es que acá estamos representando, por ejemplo, un mundo donde te puedes mover en diagonal. Si esto fuera un grafo, este elemento sabe que está en la posición, no sé, 8, 7. Conoce su posición, conoce la posición de destino y algebraicamente la heurística calcula la distancia. La distancia sería cuántos vértices hay acá, cuántos vértices hay acá. ¿Sí? Matemáticamente lo puede calcular. ¿Por ahí? Pero entonces sería como medio tramposo, porque si tenés un grafo, tenés que calcular cuántos vértices tenés. Sí, pero lo que pasa es que si vos el grafo estás definiendo una topología tipo una grilla de una ciudad, por decir algo, cada vértice sabe en qué posición de la grilla está. No necesitas saber cuántos vértices hay hacia allá, sino este vértice sabe dónde está y sabemos dónde está el destino. Entonces podemos hacer esa cuenta. La heurística lo que nos tiene que ayudar es para cualquier par de vértices que te diga más o menos y rápidamente cuál es la distancia. La heurística lo que hace es eso, che, mira, la distancia entre esto y esto, lo mejor es ir ahí en diagonal. Entonces por eso está pensando en ir en diagonal. Ahora, otra cosa que les quería contar es que fíjense que una vez que va en diagonal, empieza yendo así, después se abre por los costados. Empieza a hacer así por los costaditos. ¿Por qué? Porque no solo está tomando en cuenta la heurística, además está tomando en cuenta la distancia mínima desde el origen. ¿Sí? La cuentita en el HIP es distancia del origen más distancia de destino. Entonces, por decir algo, todos estos lugares que tienen distancia infinito no los considera acá. Todos estos no los considera hasta llegar desde algún vecino de esos lugares. Pero recién cuando la distancia de esta deja de ser infinito, empieza a considerar esos lugares. Y eventualmente, bueno, encuentra el camino mínimo. En particular, porque por ejemplo, esta geometría, esta heurística es admisible. ¿Sí? Nunca sobreestima la distancia del destino. Como mucho la subestima. Es decir, este punto subestimó la distancia hasta acá. Pensó que esta era la distancia hasta este punto y en realidad es venir todo por acá. Entonces, subestimó la distancia, pero al no sobreestimarla, la matemática da para que la heurística con una estrella siempre encuentre el camino mínimo a mi destino. ¿Okay? Y además lo encuentra lo más rápido posible. ¿Sí? Dependiendo de la geometría que yo use y las heurísticas que yo tenga, las heurísticas podrían no ser admisibles y que la estrella encuentre el camino más rápido, pero no sea el óptimo. ¿Sí? Eso va a depender de qué tipo de heurística estamos usando. Bien, eso ahí está, el dibujito, por las dudas. ¿Sí? ¿Se fijan? En definitiva, minimiza la distancia. ¿No? ¿Alguna preguntita del dibujito este? Bien. Bueno, yo les conté, heurística admisible, si nunca sobreestima el costo. Siempre que la estrella haya completado un camino real hasta el destino, ese camino debió ser el mejor que un camino alternativo con una heurística optimista, ya que nunca sobreestima un costo al destino. Por lo tanto, al desencorar el destino, el algoritmo termina y es óptimo, siempre y cuando no sobreestime el costo. Eso igual no se preocupe. Bien. Otras cosas, algunos conceptos de la vida que les pueden llegar a servir. La distancia a Manhattan, ¿sí? O la geometría del taxista. Bien. ¿Qué pasa si yo le pregunto a un taxista cuál es la distancia mínima para llegar desde acá hasta acá? ¿Sí? ¿Qué me va a decir el taxista? El taxista me va a decir lo siguiente, por ejemplo, bueno, la distancia mínima de acá hasta acá es el camino verde. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es cavar un túnel a través de todas estas casas, tal que entonces me permiten hacer ahí una autopista que vaya directamente donde vos querés ir, a donde querés llegar. ¿Sí? Eso es justamente lo que no pasa. Como esas cosas no pasan, existe la geometría del taxista o la distancia a Manhattan. Es básicamente, en vez de decir que la distancia es la euclidiana, ¿sí? Como no podemos pasar por el medio de las casas, la distancia se parece mucho más al camino que podemos hacer a través de las calles. ¿Sí? En una calle perfectamente como una grilla como esta, la distancia de acá hasta acá serían los caminitos, los lados de los cuadraditos que tengo que atravesar para llegar hasta allá. Entonces técnicamente la distancia es mayor que ir todo derecho, pero bueno, es la distancia, es una heurística más parecida a lo real con respecto al dominio del problema. ¿Sí? Quería mostrarles esto porque esto se suele usar mucho, en casos de
caminos a través de ciudades o, por ejemplo, videojuegos que se muevan en arriba, abajo, izquierda, derecha. Y a estrellas justamente en cosas así, donde tenemos grafos grandes, o en un videojuego donde yo tengo que calcular todo el tiempo cómo llegar más rápido a algo, y la estrella es una buena opción para tú buscar rápidamente qué es lo que tengo que hacer y hacer. Bien. Si tienen un enemigo, por ejemplo, que siempre avanza en la dirección más cercana a ustedes para atacarles, posiblemente eso se haya hecho con una estrella, para que el enemigo rápidamente darse cuenta de dónde ustedes están, qué camino tomar y acercarse. Bien. Puede utilizarle como opción heurística en caso donde la distancia no sea euclidia, no sea lo suficientemente fiel al problema. Movimiento calle de Manhattan, dominios donde los movimientos son solamente verticales o horizontales, y le dejo acá como regalito, le regalo un círculo. ¿Sí? Esto en distancia Manhattan es un hermoso círculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el punto del centro hasta todos los elementos del círculo, hasta su borde, todos los elementos tienen distancia, en este caso igual al radio. El radio es 4. Fíjense, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un bellísimo círculo en distancia Manhattan. Bien. Siempre que vean una distancia no euclidiana, primero fíjense cómo se ve un círculo en esa expresión no euclidiana, como para que entiendan un poquito por dónde van los tiros. ¿Sí? Vale, ¿qué va a pasar? Bien. Otras distancias. Tenemos para el ajedrez, por ejemplo, la distancia de Chebyshev. ¿Sí? Es para casos de donde el movimiento diagonal también está permitido. Entonces, en una grilla, la distancia de Chebyshev nos define cuántos espacios tengo que avanzar para llegar a un lugar de donde está el rey. Entonces, todo acá alrededor, como el rey se puede mover en diagonal, un espacio, todo acá puede 2, hasta acá cuesta 3, hasta acá cuesta 5. ¿Sí? Acá 5, 1, 2, 3, 4, 5, llega. Esa sería la distancia de Chebyshev. ¿Está bien? Otra seguridad. ¿Preguntas? No sería un BFS. Sería como un BFS siempre y cuando asocies los vértices correctos. ¿Está bien? Pero, por decir algo, habría que ver cuál es el dominio de tu problema, qué es lo que te interesa. Es posible que puedas representar el tablero de ajedrez de forma tal de que el BFS te encuentre las distancias mínimas. Pero también es posible que tu grafo no se vea exactamente así, por un tema de cómo representas el dominio del problema, pero puedes adaptar el grafo que vos tengas a la distancia de Chebyshev a través de la heurística. Una cosa así. Pues decir, capaz el grafo, no sé, se conecta, hay que ver cómo se conecta el grafo. Capaz dijeron, che, el grafo, las diagonales no las voy a conectar, por decir algo. Pero, igual, la distancia de Chebyshev me va a indicar que existen caminos en esas direcciones y por lo tanto la heurística me indica que se puede ir por ahí. Habría que ver cuál es, cómo es el caso particular de uso. Bien. Después incorporamos por acá el concepto de hill climbing. ¿Sí? El hill climbing es una forma de hacer búsqueda de optimización. ¿Sí? Nos encantaría poder optimizar de forma global, pero como es difícil hacer optimizaciones globales, el hill climbing por lo menos permite hacer una forma de optimización local. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, toma una posición inicial aleatoria, cualquier lado, dentro de lo que sería este plano donde vive esta superficie a la cual queremos maximizar una optimización. Y bueno, tomo cualquier posición aleatoria y trato de hacer movimientos en alguna dirección que mejore la optimización. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso? Va a decir, bueno, me parece que de todos los movimientos que pruebo en esta cercanía, ir para allá me está maximizando. Entonces se mueve un poquito para allá y prueba a ver en qué dirección le conviene ir. Y con suerte va a llegar a un óptimo, por lo menos un óptimo local. Garantizadamente va a llegar a un óptimo local, no necesariamente va a ser el óptimo global. ¿Y una pregunta? ¿Alguno eso les suena parecido a algo que tal vez vieron en datos? ¿Le suena de algo? Sí, es el supergradient. Gradient descent, tal cual. Es una forma de resolver el problema de gradient descent. Bien. Esto es un algoritmo greedy. Dice, che, me parece que ir para allá tiene sentido. Encuentra óptimos locales, pero no necesariamente los óptimos globales. Bien, seguimos. Esto es lo último, el último tema de hoy, que sería los random walks. ¿Sí? ¿Por qué lo vemos hoy? Porque tiene la palabra random ahí. Pero bueno, cualquier cosita. Existe una materia que a veces se da, que es de redes sociales, la da Martín. Si ustedes quieren, pueden buscar en YouTube redes sociales FIUBA y aparece toda la materia que él dio, la pueden ver
eventualmente... Literalmente como se está dando en este momento. Ah, se está dando en el momento, mira, ese dato no lo tenía. Ahora mismo se está usando. Ok, no hay que referirse a nada. Bien, perfecto. Me llama la atención. Bien, entonces le voy a hablar un poquitito de qué es lo que pueden usar Random Walks sin pisarme con Martín, porque total ya hay una materia que haga eso. Entonces no hace falta que yo dé la clase de esa materia. Lo que la próxima vez que se dé, quién sabe. Porque ya existe. Y pero ya, para eso está el video. Tipo, vayan al video. Puse en red completo. Entonces, un random walk es un proceso aleatorio que describe un camino que consiste en dar pasos al azar. ¿Sí? Entonces, yo tengo un grafo. El random walk es simplemente caminar al azar hacia los vecinos. ¿Sí? Literalmente arrancar en un lugar y caminar hacia los vecinos al azar. Llegar a un lugar y al azar caminar a otro lugar y así. Es un random walk. En principio parece algo inútil, pero es útil. Bien. El próximo vértice se elige de forma aleatoria entre los vecinos que tiene ese vértice. Ahora, un random walk, por ejemplo, no sería necesariamente una buena manera de crear el espacio de búsqueda para un objetivo. No necesariamente, digamos, literalmente, no me voy a poner a buscar caminos mínimos con random walk. Digo, che, ¿cuál es la mejor forma de llegar allá? Y bueno, empezá a ambular y si llegás es el mejor camino. Definitivamente no lo es. Bien. Pero sí sirve para otras cositas, como por ejemplo, pueden darnos ideas respecto a cómo es la red modelada por el grafo. ¿Sí? Nos puede ayudar a entender la forma que tiene la red. ¿Sí? Son una buena medida para similaridad entre vértices y centralidad. ¿Sí? Empezamos a hablar de esto. Hablemos de los node embeddings. ¿Sí? ¿Qué es un embedding? Un embedding es una representación de algo. En este caso vamos a ver representaciones de los nodos de los grafos. ¿Y representación de qué forma? En un vector. ¿Sí? ¿Por qué la gente usa embeddings? ¿Por qué agarra tipo elementos de la vida y los pasa a vectores? Porque los vectores son fáciles de manipular. Puedes hacer cuentas, puedes hacer productos internos, puedes sumar, puedes hacer cosas, puedes compararlos. Entonces, cuando tenemos algo que no estamos seguros de qué manera entender, de qué forma lo entendemos, lo pasamos a un embedding y trabajamos con esos embeddings. Entonces, al ser útil el hecho de que existan los vectores de los nodos, la pregunta es, ¿cómo hacemos una buena representación de los nodos en el embedding? ¿Cómo creo buenos vectores? ¿Qué números le pongo? Etcétera. Bueno, hay formas de hacer eso. Por ejemplo, decir, tratemos de que los embeddings sean similares si los elementos del nodo en la red son similares entre sí. Entonces, sin entrar mucho en la notación, podemos decir que un par de nodos en la red van a ser tan similares aproximadamente como la probabilidad de que esos dos nodos ocurran en un random walk sobre la red. ¿Sí? Si yo me pongo a caminar aleatoriamente y hay dos vértices que se repiten mucho, debe ser que están cerca y debe ser que se parecen. ¿Bien? O que están interrelacionados fuertemente. Si hago random walks y hay un par de vértices que nunca se cruzan entre sí, esos vértices no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, el chiste es que el parecido entre esos dos vértices sea similar a la probabilidad en que uno y otro aparezcan en los random walks. Y también los vecinos de unos aparezcan en los vecinos del otro, o sea, también. Todo se va conectando. O sea, si, básicamente es si lo que yo veo en un random walk desde un vértice del otro son más o menos, como que hay parentescos, bueno, cuanto más parentescos, más similares van a ser. Independientemente del orden en el que aparezcan. Tal cual. Y bueno, como se usa random walk, lo estamos viendo. Varía mucho los resultados, depende de los largos, de los random walks, la cantidad de eso, pero bueno. Bien. Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para estimar ese número de probabilidad, hacemos random walks, empezamos del vértice U y vemos en cuántos random walks aparece B, sabiendo que el producto interno es igual al... Bueno, ya empieza. Eso es el producto interno y similar y qué sé yo. Pero bueno, sabiendo que el producto interno es igual al coseno del ángulo entre los vectores, optimizamos los embeddings para que queden semejantes a esa frecuencia obtenida, a esa multiplicación de productos internos. Está bien, eso ya. Y bien, y acá pregunta ¿por qué random walks? ¿Por qué estamos usando esto? Punto número 1. Son simples de programar, son muy eficientes, no necesitamos tener en cuenta todos los pares de nodos y son muy expresivos. Nos permiten tener una definición clara de similaridad a través de algo sencillo. Si puedo hacer algo sencillo y expresivo, que me permita tener la definición clara de similaridad mientras uso un montón de conceptos estocásticos por atrás. O sea, son cosas que en la simpleza del algoritmo no lo estamos viendo, pero el hecho de empezar a caminar por los vecinos, esas cosas que se van repitiendo entre sí, nos dan buena idea de qué tan similares son dentro del grafo. ¿Sí? Da información local y de mayor orden en el vecindario. Se empieza a mover
que yo digo, bueno, voy para allá, pero de repente vuelvo. Son cosas que están interconectadas entre sí y me dan un mayor panorama de qué es lo que está sucediendo en esa parte de la red. ¿Sí? Y hay otra cosa que menciona acá que dice, hay un potencial problema, y cosas que no nos estamos dando cuenta. Y es que capaz dos nodos están alejados entre sí, pero están cumpliendo roles similares. Si de repente, qué sé yo, tenemos dos subcomunidades en el grafo, pero se nota que en cada subgrafo, en cada comunidad, hay una persona que cumple un rol preponderante, no sé, de repente es ese pibe que conoce a todos los demás. Entonces ahí tenés como alguien que conoce a la gente y tiene algún rol preponderante dentro de la red, y esto es algo que no nos damos cuenta a través de la medida de similaridad, ¿sí? De esta manera, pero sí nos podemos dar cuenta en base a su centralidad. Entonces, ¿qué es la centralidad? La centralidad es una medida de los vértices más importantes o influyentes. Entonces podemos encontrar vértices dentro de esas comunidades que cumplen estos roles de centralidad, dependiendo de la red o hasta de la aplicación que se le quiere dar. ¿Sí? ¿Hay una única forma de medir la centralidad? La respuesta es que no. ¿Alguien en Algoritmos 2 habrá visto alguna forma de medir centralidad? Por ejemplo, con la centralidad de grado. Es decir, un nodo es más central si tiene alto grado de entrada o de salida, o grado en general si es un grafo no dirigido. Hay otras formas de medir centralidad, como centralidad de proximidad, centralidad basada en caminos, que vamos a hablar un poquitito, y PageRank. ¿Sí? Típicamente en Algoritmos 2 nosotros pedimos, en TPS a veces pedimos calcular centralidad por PageRank. Eso vamos acá. Este cuatrimestre va a suceder. Pero bueno, de paso y por si alguien no lo vio, vamos a repasar PageRank acá para tener un poquito de idea. Entonces, ¿cómo se relacionan los random walks y la centralidad? Son una forma de medir centralidad basada en caminos. ¿Sí? Podemos realizar una aproximación de la centralidad realizando muchos random walk y contando la cantidad de veces que un vértice en particular aparece en los caminos. Yo camino al azar y un vértice aparece muy seguido, debe ser que es importante dentro de esa comunidad en la red. Si la red es pesada incluso, podemos ponderar por pesos, ¿sí? Sacar cosas aleatorias en función de los pesos de cada arista, en función de qué significan dentro de lo que es el dominio del problema. Darle más probabilidad o menos probabilidad dependiendo de los pesos de las aristas. Bien. Eso por ahí. Mira, está eso loco. Bien, y vamos a hacer un repasito de PageRank. ¿Qué es lo que significa? El PageRank es una forma de medir lo mismo, centralidad, importancia de cosas, y suele hacerse con esta formulita. ¿Sí? Esta es una formulita, de alguna forma nos define una función iterativa de cálculo de PageRank. El PageRank en particular dice, bueno, arranquemos con todos. Típicamente PageRank se usa para páginas web. Vamos a hacer el ejemplo con páginas web. Arranquemos con todas las páginas web con el mismo valor de PageRank y suponemos que una página le da importancia a otra si tiene un link dirigiéndose hacia otra. ¿Sí? Si de una página importante, no sé, vamos a hacer el ejemplo de diario. Si un diario está apuntando a otra página, debe ser que esa otra página es importante, ¿no? Si una página importante tiene un link a otra página, entonces esa otra página debe ser importante. Eso es lo que marcamos acá. Tenemos por un lado el coeficiente de amortiguación, usualmente 0.85, decimos, por hacer un ejemplo, yo estoy en Wikipedia y me pongo a saltar entre link y link. El coeficiente de amortiguación me representa cuál es la probabilidad de que esa persona diga, che, vengo leyendo de cosas relacionadas y acabo de aparecer en algo que no tiene nada que ver, voy a volver a la home de Wikipedia y buscar otra cosa. Ese es por un lado, esa parte del coeficiente de amortiguación. Y si no, esto es como la representación de navegar entre los links. Entonces, una página que tenga su propio PageRank le va a compartir a todos sus links salientes el PageRank que tiene en este momento. Entonces, una página importante le comparte valores al resto de las páginas e iterativamente las páginas más importantes le van a hacer fluir el PageRank a otras páginas que también van a ir subiendo en importancia hasta que de alguna manera esto se va llegando a una convergencia. ¿Bien? Eso es lo que hace PageRank. Al principio asume todos los nodos como no importantes, le pone un valor inicial y después se va dando cuenta cuáles son los importantes en función de cuánta gente va y les apunta. Bien. Ahí está. El primer término está relacionado con la probabilidad de dejar de navegar y el otro moverse a través de los links. Bien. Seguimos con PageRank. PageRank personalizado.
¿sí? Lo vamos a personalizar desde uno más vértices. Entonces empezamos desde uno más vértices y vamos eligiendo al azar, de los de interés. Ahí está. Hacemos un random walk desde dicho vértice elegido como vértice de interés y transferimos el valor de PageRank considerando el grado total o de salida si es dirigido, dividiendo la transferencia por la cantidad de adyacentes. Esto con un ejemplo lo podemos ver, ¿sí? Supongamos que decimos, nos es de interés personalizar este PageRank al valor de A. Entonces agarramos el valor de A y haciendo random walks caminamos a cualquier, por ejemplo, al azar caminamos hacia D. Entonces, como el radio de salida de A era 2, le transferimos la mitad del PageRank a D para que vaya subiendo su PageRank. D se lo transfiere todo a F. F, al azar caminamos alguno de estos y se lo transfiere al que transfiera la mitad. Y así va moviéndose el PageRank a través de la red y a través del uso de random walks. Son todas usos de las cosas que estamos viendo. Y por último, SIMRank. Que vamos a decir, dos objetos son similares si se relacionan con objetos similares. Una forma sencilla de medir similitud entre objetos es aplicar n random walks de largo L desde el vértice de interés y ver quiénes tienen mayor transferencia de PageRank. Entonces, ver lo que hicimos recién, de empezar por un nodo de interés, empezar a hacer el camino y hacer las transferencias, y los vértices que tengan transferencias similares van a generarse, que sean similares entre sí, y en particular, a partir de un vértice, los que generen mayor transferencia van a también ser considerados similares. Sí. Una pregunta, ¿y el PageRank anterior tiene algo de random? ¿El PageRank original? Este no tiene nada de random. El PageRank original es iterar a través de todos los elementos y pasarse la cuestión. Acá tenemos un proyecto de... porque fui a la 101 y no estaba, por eso me Llévale. Sí, nos dijeron que como no habían pasado, debíamos dejar en el asunto. porque fui a la 101 y no había nada. Bien, entonces esto es para todos los elementos. También lo tengo. Max. Esto es para todos los elementos. En una pasada del algoritmo calcula todos los PageRank y después vuelve a pasar. Y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Pero esto en particular no es aleatorio. Lo que vimos después sí. Bien. Con eso dicho, ahí termina la clase. ¿Quieren comentar algo? ¿Estamos Sí. Sí. Duró más o menos lo que tenía que durar. Bien. ¿Una preguntita? ¿Estamos bien? Bueno, entonces... ¿El operatorio de parcial entra lo de parcial? Entra exactamente lo mismo. Sí, los mismos temas. Y el mismo modelo, o sea, uno sí o sí de dinámica y uno sí o sí de... Sí. Todo lo que debe entrar entra. Bueno, ahí está. Un saludito. Sí, que había una Quieren ver esto en diferido. mencionaste lo de